Quinto método para quemar la grasa: usar todos los métodos a la vez. Lo primero que debemos comprender es que no todas las personas reaccionan igual a uno, varios o todos los métodos para quemar grasas, sean estos naturales o no. Por esto, debo recordarte la ley de la gradualidad, que indica empezar desde lo menor y aumentar poco a poco hasta alcanzar los objetivos. Perdóname el sarcasmo, pero es tonto pretender bajar en días una panza que te ha tomado años alimentar, amasar y moldear. Debemos saber también que hay métodos que nos sirven de maravilla desde el día 1 y de repente dejan de funcionarnos. Otros métodos empiezan a funcionar muy lentamente y otros sirven solo en determinados momentos. Esto toma mucho tiempo poder manejarlo. En ocasiones hablamos de años para encontrar el método que se ajusta perfectamente a nosotros. En esta ocasión veremos esas inquietudes, esos pensamientos que surgen por naturaleza en todos los que conocen estos métodos. Si uno es bueno, dos serán mejores. Si los uso todos, ¿qué beneficios puedo esperar? Si los uso todos, ¿podré conseguir la figura que quiero para el próximo fin de semana? ¿Estos métodos me dan permiso para hacer lo que quiera? ¿Son estos métodos peligrosos que deben ser recetados por doctores? Son preguntas justas y aquí encontrarás respuestas a ellas. Comencemos. Preguntas y respuestas. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ver resultados con uno de los métodos para quemar grasa? El tiempo mínimo que debe usarse uno de estos métodos es 2 meses y el máximo es 4 meses para ver resultados palpables. Debemos tomar en cuenta que muchas personas ven resultados muy rápidamente. Sin embargo, la experiencia nos dice que si a los 3 meses no se ha visto algún resultado, no se va a ver en ningún momento cercano. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ver resultados si combino 2 o más de estos métodos? Exactamente el mismo tiempo que con uno solo, 2 meses mínimos, 4 meses máximo. Se pueden esperar los mismos resultados y los mismos efectos secundarios con los suplementos naturales que con los sintéticos. No, los suplementos no son medicamentos y no necesitas una receta médica para comprarlos. Y normalmente sus efectos secundarios adversos desaparecen al descontinuar el uso. En pocas palabras, para usar suplementos naturales solo debes seguir las instrucciones y tener sentido común. ¿Y con los sintéticos? Estos deben ser conseguidos con receta médica y bajo la supervisión de un doctor, y en el caso de experimentar efectos secundarios debe irse al doctor inmediatamente. Si deseo combinar todos los métodos al mismo tiempo, ¿podría alcanzar mis metas de quema de grasa más rápidamente sin ninguna consecuencia? Eso de combinarlo todo es un juego muy peligroso, pues nuestro cuerpo puede verse sobrecargado con elementos extraños a su funcionamiento normal, y así puede sufrir de sobreentrenamiento, déficit alimenticio, problemas del sistema digestivo, entre otros. No entiendo cómo ni por qué podría esto suceder. ¿Puede detallarse cada circunstancia? Supongamos que tomas una forma de cada método y la aplicas así. Primero, aumentas el gasto calórico haciendo más ejercicios.
Segundo, disminuyes el consumo calórico, cortando la cantidad de alimento. Tercero, tomas un quemador de grasas como la L-carnitina. Cuarto, tomas un bloqueador de grasas como el chitosan. Y por último, tomas un bloqueador de carbohidratos como la cáscara de cirio. Ahora, veamos en qué situación has puesto tu cuerpo. Al aumentar la cantidad de ejercicios, el cuerpo necesita más energía y esto lo consigue de los alimentos, pero se los hemos recortado, por lo que recurre a los carbohidratos para suplirse de energía, pero los hemos bloqueado con la cáscara de cirio. Entonces, nuestro cuerpo toma su último recurso antes de empezar a comerse sus propios músculos, que es la grasa. Pero esta se está utilizando muy rápidamente por el uso de la L-carnitina. Y no entra más a nuestro cuerpo por el chitosan. Todo de golpe y porrazo. ¿Qué se puede esperar? Desde un simple mareo hasta la falla de cualquier sistema corporal, el sistema cardíaco, el nervioso, el gástrico, en fin. Si mal no comprendo, usted dice que si se espera un tiempo prudente, se puede incorporar más de un método a la vez. Exactamente. Imagina que has aumentado la cantidad de ejercicio y esperas unas semanas. Empiezas a cortar la cantidad de alimento y luego de unas cuantas semanas tomas el salvado de cirio. Al final habrás incorporado varios métodos al mismo tiempo, pero el cuerpo ha podido adaptarse mejor a todos ellos. ¿Cuál piensa usted es el mejor orden para incorporar o sumar estos métodos? Recomiendo empezar con el aumento del gasto calórico, pues aumentar la actividad física es lo más sencillo de todo. En segundo lugar está el usar quemadores de grasa, porque con ellos se acelera la quema de grasa aportando más energía para ejecutar los ejercicios. Y entonces disminuye la cantidad de alimento, poco a poco. En mi opinión, los bloqueadores deben sumarse unos meses después de que los otros tres se han unido, pues son los de más difícil adaptación para la mayoría de las personas. ¿Existe algún suplemento quemador de grasa que deba tomarse con precaución o que pueda ser peligroso para la salud? ¿Cuál es la recomendación? Sí, existen. Aquellos que dicen controlar de algún modo las glándulas tiroides, es mejor ni tocarlos. Estas son tan importantes que el más mínimo error puede desmejorar la salud notablemente. Están también los termogénicos. Como su nombre lo indica, aumentan la temperatura corporal. Es por esto que deben evitar tomarlos aquellas personas que viven en climas o lugares calurosos, como el trópico, por ejemplo, aquellos cuyo trabajo se hace en ambientes también calurosos, como los chefs, los panaderos, los herreros y así por el estilo. Ya que hablamos de ellos, ¿podría decirme en palabras simples qué es un suplemento? Aunque hay muchas y variadas opiniones sobre esto, la mayoría de expertos e instituciones alrededor del mundo se guía por la definición de la FDA, que dice que un suplemento es cualquier sustancia que se tome para mejorar su salud y bienestar, siempre y cuando sean vitaminas, minerales, hierbas, enzimas, aminoácidos, estos incluyen a las proteínas, o cualquier combinación de estos elementos. ¿Qué es un suplemento natural y qué es un suplemento sintético? Se le llama natural al suplemento que se toma directamente de las plantas y los productos alimenticios y se les ha convertido en cápsulas, polvos,
tabletas o líquidos por procesos físicos sin alterar su naturaleza. Y le llamamos sintéticos a aquellos que han sido creados o sintetizados a partir de otros y que no existían antes en la naturaleza o que imitan a lo natural. También los llamamos químicos o artificiales. ¿Qué es la FDA que se ha mencionado antes? Es la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Por último, ¿tiene el entrenador enmascarado algún consejo para los que desean quemar grasa con alguno de estos métodos? El mejor consejo que el entrenador enmascarado puede darte es probar uno o dos métodos aparte durante 2 meses mínimo o 3 meses máximo, anotando medidas importantes como peso, medidas corporales, cómo te sientes con el suplemento y si usas 2 con la combinación de ambos. Luego descansa 15 días y entonces pruebas otro u otros 2 métodos. Sigue de esta manera. Entre 6 meses a 1 año habrás comprobado qué resultados te aporta cada suplemento o combinación de ellos. Quédate con el de mejores resultados, con menos efectos adversos, hasta que no te sirva más. En este caso, lo cambias por otro, o hasta que hayas alcanzado tu meta y no tengas que usarlo más. Buena suerte.